una nota muy linda, pero muy linda, que vamos a poner al final del programa, una nota hermosa sobre Fabián Ramallo, que hoy se cumplen 4 meses de la muerte de Fabián Ramallo. Así que en una nota que le hicimos a Nancy, su última compañera de vida, que una nota muy sentida y que la verdad que todos los que han conocido a Fabián se les va a caer más de un lagrimón. Así que se los prometo. Hoy es Vuelos Maravillosos, hablando de 2 personajes principales que en este caso van a ser las aves. Le vamos a homenajear, vamos a tener a los pajaritos, a los vencejos de collar blanco que hospedan en la cueva de los pajaritos, en este hábitat que es el hábitat más al sur en el mundo de esta especie, que llega desde México y el sur de Estados Unidos hasta nuestras tierras, y la parte más al sur es la cueva de los pajaritos en Mallín, en Córdoba. Y el otro ave también muy importante es la que ayudó Fabián Ramallo a recuperar, que es el cóndor andino. Va a ser un gran programa, un programa lleno de sentimientos. Ahora sí, esta es. Vamos a la segunda parte, donde vamos a volar un poquito más alto. No sé, porque en realidad los pajaritos, los vencejos de collar, vuelan alto. Pero vamos a ver otro habitante de los cielos cordobeses. Pero vamos a ver a quién sería quien reina en los cielos cordobeses. A una ave que de un gran valor ecológico, pero que bueno, en su tiempo no lo supieron valorar y en su momento casi se extingue de Córdoba. Estamos hablando del cóndor andino. Vamos a ir poniendo la imagen principal de esta segunda parte, que es el cóndor ahí sobrevolando, en este caso, esta foto de Clarita Álvarez Moncada también, en la cual la sacó en los túneles, allá por la ruta 28 al fondo, los túneles de Pocho, y ahí debajo lo que se ve es el gran bosque del Parque Chancaní. El cóndor andino, que por suerte hoy tenemos grandes cantidades de familias de cóndores y que están dispersos por diferentes lugares de la provincia. Hay en la zona de Pocho, en el camino a las altas cumbres, y lo más lindo que me enteré en los últimos tiempos, que también estaban llegando al Cerro Colorado, donde antiguamente estuvieron y que ahora por suerte volvieron. Antes de eso, quería comentarles que el camino a las altas cumbres no hubiera sido posible si no fuera por el cura Brochero. El cura Brochero de Curita Gaucho, que allá por la década de 1870 fue enviado del curato de San Alberto, fue el que empezó a movilizar voluntades, algo muy difícil, ¿no? Mover voluntades. El cura Brochero, que hoy es santo, verdaderamente su trabajo y su obra fue un verdadero milagro. Y ese milagro fue el movilizar a toda una región y movilizar también a políticos en esa época para que se hagan las obras. Hizo escuelas, hizo nuevos pueblos, ayudó a la conformación de los nuevos pueblos, ayudó en los caminos, hizo nuevas iglesias. Y él era el primero que se ataba la sotana acá a la cintura y se ponía a trabajar. Y es así como ayudó en la conformación de caminos, y vamos a ver una de las imágenes en la cual en lo que vemos a la derecha, a los que pueden ver por el Facebook en vivo, vamos a ver cómo la gente llegaba con las esterillas, tomaban unos 2 troncos largos y les ponían unas cintas de cuero para poder llevar las rocas pesadas, también en algunos carros para llegar con las piedras, y armaban los caminos de herradura. Los caminos de herradura es para que pasen hasta 2 mulas cargadas, o sea, son caminos angostos, pero que
Sin embargo, no necesariamente tenían que romper la piedra para poder armar el camino, sino que simplemente modificaban, rellenando espacios para que puedan pasar los animales. Posteriormente, tras la llegada de la hermana Catalina de María, van a ser los primeros caminos de carreta que van a ir desde Villa del Tránsito, lo que hoy es Villa Cura Brochero, hasta Villa de Soto, para que ella, que llegaba en tren hasta Cruz del Eje, pueda hacer el camino hacia la zona del Curato San Alberto y poder ver y verificar cómo es que habían llegado las monjas que estaban asumando, ¿no? De esa manera, él siempre pregonó por el camino de las altas cumbres, pero va a costar. De hecho, él conformó una comisión en 1883 para la creación del primer camino de las altas cumbres que nunca se logró concretar en sí. Recién, el gobernador Cárcano, de 1914, una vez que muere el cura Brochero, en su honor, dice, el mejor regalo que le puedo hacer a este hombre que tanto ha hecho por esta tierra es empezar el camino de las altas cumbres. Y se hizo el primer camino que iba por Villa Venegas y posteriormente por lo que conocemos ahora como el camino de los puentes colgantes. Que ahí vemos una imagen de, eso no es un cóndor, sino que soy yo, con el camino de los puentes colgantes de fondo. ¿Sí? Sí, lo agarré sorpresa a Diego, por eso el meme lo mando más tarde. Ese camino de los puentes colgantes fue el camino histórico que hoy solamente se utiliza casi para turismo, porque es muy poco lo que se hace por Copina, pero es también muy recomendable poder hacer esa aventura por el camino de los puentes. Arreglen bien el auto, lleven alguna rueda de auxilio por la duda, porque está complicadito, ¿no? Pero es muy lindo llegar a Copina y conocer por lo menos alguno de los puentes colgantes. De esa manera, desde 1915 empiezan con la obra y la primera obra en la cual llegamos hasta Tras la Sierra se la termina en 1918. Y después se continuaron haciendo proyectos. En los años 70 se hizo el camino hasta Niña Paula, que llegaba hasta la quebrada del río Nono, ese camino que es tan bonito, y de repente encontrarte con esa quebrada hermosa también. Y se terminó recién todo el camino completo de las altas cumbres allá por 1999, hace poco tiempo. Y se lo inaugura en el año 2000, o sea, imagínense que fue mucho lo que se hizo. En sí, el camino a las altas cumbres se lo fue reformando, se lo fue arreglando para que finalmente quede esta belleza del camino. Hoy, considerado una de las maravillas culturales, el camino de Córdoba. Acuérdense de las 7 maravillas culturales y naturales. Recién hablamos de la Cueva de los Pajaritos, la séptima maravilla natural de Córdoba, elegida por los cordobeses. Dentro de las culturales, el camino a las altas cumbres. Y vamos a hablar ahora de otra de las maravillas, que es también el Parque Nacional Quebrada de Condorito. Vamos viendo algunas imágenes de lo que es el camino a las altas cumbres de paso, ya que estamos, ahí vemos una imagen, ahí están las chicas sacándose fotos, las chicas cholulas sacándose fotos. Es Martina y Gabriela que se estaban sacando fotos ahí Martina se había subido a una de las rocas. Estamos viendo también una imagen de lo que es la ola, cuando hicieron el corte en la montaña. Está muy bueno porque buena parte de las montañas fueron cortadas de forma escalonada y otras de una manera transversal, y en las cuales, donde el lugar que llamamos la ola, quedó como una forma de una ola. Recordemos que los plegamientos en el batolito hace que del lado oeste los plegamientos sean mucho más avanzados que del lado oeste de las sierras. Así que siempre la parte occidental va a estar con mucha más roca quebrada, resquebrajada, que del lado oriental. Y es por eso que de repente en esta cuesta tan pronunciada, que es la bajada de la Pampa de Achala hasta tras la sierra, vamos a tener formas tan peculiares y tan resquebrajadas,
entre las cuales podemos encontrar este complejo La Ola, que no es un complejo, sino que es un gran parte del Batorito resquebrajado que tiene como una especie de hondonada hacia adentro y que en la cual utilizan muchos alpinistas para venir a practicar, andinistas, perdón, para venir a practicar y hacer escalada. Así que tienen todos los niveles ahí. Vamos pasando, también vemos ahí otra imagen ese es el arroyo Mano Negra, que está en el medio de las altas cumbres, un lugar que solemos parar para ir a conocer ríos y es un lugar paradisíaco, que incluso muchas veces vamos en pleno verano, cuando ando con una excursión, paramos ahí y a pesar de que las playas de todo tras las sierras pueden estar llenas de gente, uno va a esos ríos y tiene los ríos prácticamente exclusivos para la gente. Es hermoso, muy poca gente conoce y es simplemente parar en un lugar, ir ahí, a la vuelta de la piedra esa, y ahí está ese arroyo hermoso o ese río hermoso. Es muy lindo descubrir lugares en las altas cumbres. Bueno, y ahora sí, vamos a un poquito más allá y les voy a contar sobre el cóndor andino. Yo les dije, en un momento, al cóndor andino, mucha gente que vivía en el campo y criaba animales, veía cómo de repente había una vaca y había un cóndor comiéndola, y muchos cóndores comiéndola. Y entonces, ¿qué pensaban? Cuando había una vaca, o un cordero, o cualquier animal que esté ahí, ¿qué pensaban? Porque los cóndores agarran a las ovejas y las tiran por el barranco y las matan. Y estaba ese pensamiento, estaba siempre, ¿no? Estaba como que eran ellos los asesinos de los animales. Después se descubrió que no, la mayoría de las veces estos animales generalmente ya agarraron animales que ya estaban muertos y había muchas cuestiones por las cuales podían estar muertos, porque lo mató un puma, porque se habían desbarrancado solos o porque otras aves rapaces, no estas que son carroñeras, atacaron a los animales murieron por caídas o por un montón de cosas y estos fueron a comer del animal muerto porque son aves de carroña. En sí, como era tan fácil de cazar porque vuelan muy despacitos y son muy grandes, algunos tienen una envergadura de hasta 3 metros entre ala y ala, les disparaban y los terminaban matando. A veces la gente del campo contrataba cazadores para que eliminen a los cóndores que veían. Y en esa época había muchos y de a poco, en menos de un siglo, se los termina casi exterminando. Y todo esto lo va a descubrir un cazador que se volvió su gran defensor. Estamos hablando de Fabián Ramallo, quien tiene una historia de vida impresionante. Él era cazador y terminó convirtiéndose en uno de los grandes, preservadores de la especie del cóndor. Y también va a ser el que empiece a trabajar durante muchos años para la conformación del Parque Nacional Quebrada de Condorito. Ahí lo tenemos al gran Fabián, que era un honor llevar gente al parador de Ramallo, que está ahí en pleno camino a las altas cumbres, ya subiendo y llegando al Parque Nacional Quebrada de Condorito, y donde Ramallo en muchas ocasiones se daba un tiempito para hablarle a la gente y comentarles lo que era su trabajo. Bueno, Fabián murió hace 4 meses, nada más, pero su gran legado ha quedado y hoy hicimos una nota muy linda para poder conocer algo de cómo él empezó, por qué empezó. Y con todo ese trabajo, él lo fue dividiendo en diferentes partes. Primero, la idea de crear conciencia, hablar con instituciones, hablar con los cordobeses, decirle a los cordobeses, si no hacemos algo ahora, este animal que es un patrimonio, un verdadero patrimonio natural viviente, los vamos a perder. En cierto momento se dice que había solamente 9 animales. Bueno, la segunda parte de acción, después de concientizar, en lo cual tuvo que llegar a los altos rangos de gobierno también, fue reintroducción de ejemplares y hacer que se puedan reproducir. Ejemplares que ya estaban viviendo en cautiverio, ejemplares que estaban bajo custodia judicial y también comprando especies en diferentes lugares y a privados, los cuales, fueron adaptando el lugar hasta que finalmente los pudieron soltar y hoy, son libres.
También estaba la tercera parte de la acción, que es la ayuda alimentaria. De paso vamos viendo algunas fotos, algunas son fotos mías, otras fotos que tuve que sacar y pedir prestado a la familia, a Nancy, que muy gentilmente me cedió una nota y que también me pasó algunas fotos, y a Clarita Álvarez Moncada, que ahí tenemos imágenes del parador, lo de Ramallo, donde muchas veces muchos recordarán porque es el parador donde se le da a comer al águila. Bueno, hay un águila mora que anda siempre encaprichada y quiere comer y le dan unos trocitos de carne y bueno, la gente se queda maravillada cuando ven el ave que viene a comer desde ahí. Esta tercera parte es la ayuda alimentaria. ¿Qué es lo que decía Ramallo? Trató de quedar con diferentes instituciones de la provincia para que si ven algún animal muerto en cualquier lugar de la provincia puedan contratar un flete y que lleven ese animal muerto, una vaca muerta que la chocó un camión, por ejemplo, que la lleven hasta cerca de las altas cumbres para que puedan los cóndores inmediatamente poder percibirlo, tienen un olfato impresionante, que no, yo no recuerdo si los cóndores no tienen el mejor olfato, una de las especies con mejor olfato en el mundo, pero pueden llegar hasta la pieza y ahí pueden comer. La cuestión es que durante 30 años hizo esto Ramallo y siempre nos avisaba que si ven algún animal, avisemos inmediatamente que él iba a mover los contactos para poder ir a buscar ese animal muerto y traerlo y llevárselo como comida a todas las aves, porque no solamente es el cóndor. Lo que fue la creación de la quebrada del Condorito, de lo que es el Parque Nacional en el año 97, esa creación también era para la preservación de todas las aves que vivían alrededor, también los jotes, los diferentes tipos de jotes, los caranchos, las águilas, el águila escudada, el águila mora, y también otros animales como el zorrito de Achala, que es una especie endémica, también la ranita de Achala, estamos hablando de los pumas, y ahora en los últimos 10, 15 años se ha reintroducido el guanaco, y lo cual también sabemos que se están reproduciendo, costó un montón, pero bueno, se está reproduciendo nuevamente. Como un gran corolario de esta nota sobre Fabián Ramallo, quería agregar una entrevista que le hice a Nancy, quien fue su compañera, y que la verdad que a todos los que conocieron a Fabián, espero que les guste, que la disfruten. Recuérdenlo, Fabián, por lo que era esa persona tan humilde, porque yo llegaba con un grupo de escuela, no le podía avisar, no le mandaba mensaje, pero llegaba con un grupo y él inmediatamente venía y decía, tráeme a los chicos acá y ponemos a hablar. Y nos daba unas charlas que te llegaban. Así que cuando la llamé a Nancy, bueno, fue difícil, no la pude tener en vivo porque imagínense que iba a ser, o sea, la nota tuve que cortar en varios momentos, pero la verdad que es un lindo recuerdo para alguien que merecía, bueno, este homenaje es mínimo, pero merece mucho homenaje y merece ser recordado. La gente que hace obras buenas merece ser recordada. Quizás lo último que le comenté a Fabián y que me llamó la atención es que el parador, en todos los años que yo trabajé, cada vez que pasaba, nunca veía los cóndores ahí, porque no era el hábitat ahí. Estaban todos en la quebrada o más arriba en las altas cumbres o del otro lado tras la sierra. Y este año, como una forma muy particular, estaba lleno, pero lleno de cóndores y muchas hembras. O sea, los machos iban a ir ahí para poder... Y encima estaban anidando. Y yo le dije, me parece que los cóndores le están queriendo decir algo. Y la verdad que él se reía porque después lo va a decir en otro lado también. Los cóndores estaban agradeciendo. Por un lado, si había cóndores ahí es porque la población había crecido demasiado en la quebrada y en los otros lugares donde habitan había crecido mucho la población. Entonces, estos necesitaban otros espacios. Y por otro lado, que justo sea frente al parador de él también era muy simbólico. Escuchemos la nota y bueno, vamos para adelante. ¿Sos curioso? Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Bueno, estamos con Nancy Cardona, quien nos va a contar sobre la Fundación El Cóndor y también sobre Fabián Ramallo. Bueno, ¿cómo estás, Nancy? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para todos tus oyentes. Bueno,
Para hablarte un poquito de la fundación, te tengo que contar quién fue Fabián Ramallo. Fabián Ramallo, podemos decir, como muchas veces lo han llamado varias personas, que es un prócer, un cazador que se convirtió en conservacionista a raíz de un suceso personal vivido con uno de sus hijos, y también puedo decirte que ha sido un corazón andante con alas de cóndor. A raíz de ese suceso que tuvo con su hijo, él se convirtió en conservacionista y proyectó un sueño que era preservar el cóndor, que para ese entonces estaba en extinción, y logró llevarlo a cabo a ese sueño después de varios años de arduo trabajo, en donde no había celulares, no había internet, en donde todo había que manejarlo en distancias, ¿no es cierto?, de viajar a Buenos Aires y demás. Y bueno, hoy la provincia de Córdoba cuenta con el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que es una reserva natural que alberga más de 400 cóndores, siendo el lugar más grande de toda Latinoamérica donde habitan estas aves. Este dato surge del Congreso Internacional de Cóndores que se llevó a cabo en Mina Clavero, donde en este evento asistieron biólogos y otras personas que se dedican a la conservación de cóndores de todo el mundo, ¿no es cierto? El Parque Nacional también es considerado una de las 14 maravillas de la provincia de Córdoba, de las maravillas naturales de la provincia. Y bueno, y en él está, y después de eso se crea la Fundación Cóndor. ¿Cómo funciona la fundación? En este momento no está funcionando, obviamente, por el tema de la pandemia. La fundación lleva a concientizar a cada persona, y empezando por los niños, de lo que es de preservar, de cuidar, y de que también cuando tenés un sueño podés llevarlo a cabo. Para esto Fabián Ramallo daba charlas en escuelas y en las universidades, gratuitamente, donde se lo escuchaba, todos sus oyentes lo escuchaban atentamente y con admiración. Bueno, puedo relatarte cuál fue el detonante que hace que Ramallo se convierta de cazador a conservacionista. Dale, estaría bueno. Bueno, te lo voy a... porque vale la pena no desperdiciar cada palabra, te lo voy a leer tal cual lo ha redactado en su momento Ramallo. Es: una mañana de domingo retornó a su casa con el producto de la matanza nocturna, las vizcachas, y comenzó con su trabajo de desollarlas y sacarle el cuero. En eso estaba cuando aparece uno de sus hijos, el mayor de ellos, Abiel. De media lengua todavía, observó que de las mamas de una de las vizcachas fluía leche, y curioso le pregunta: ¿qué es eso? Leche, le contestó Ramallo. ¿Cómo leche?, replicó el niño. Claro, como la mamá le da la teta a Marcos, el hermano menor, la vizcacha le da la teta a sus hijos. El niño recibió la respuesta e, impactado por ella, se dio vuelta. Su padre, Ramallo, percibió que estaba llorando. Se arrodilló para alcanzar la estatura del pequeño y le preguntó: ¿por qué lloras? Lloro porque cuando la mamá no está, nosotros le damos las mamaderas a Marcos, y presiento que las vizcachas no tienen mamadera y van a morir. Por eso lloro. Conmovido por semejante respuesta, Ramallo buscó una pala y partió en el auto rumbo a Santa Rosa, el lugar donde había estado haciendo su cacería nocturna. Se dedicó a excavar las vizcacheras en busca de los huérfanos que sabía que no iba a encontrar. Cuando la prudencia le indicó volver por falta de luz, buscó 2 palitos y con ellos fabricó una cruz. ¿Para qué la pones?, preguntó su niño.
mostrando en el rostro todo su candor. Porque aquí, pequeño, en tu homenaje, hoy dejo enterrado a un cazador. Al otro día, Ramallo puso en venta todas sus armas y rescatando en su memoria el subyugante vuelo de los cóndores, enterado de que se extinguía, se puso a trabajar por ellos. Y así fue que, como te dije antes, con un trabajo muy intenso de varios años, logra plasmarlo en lo que hoy conocemos como el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Oh, wow, muy, muy fuerte, ¿no? Una historia muy sentida, ¿no? Uh-huh. Una historia muy sentida. Uh-huh. Si querés, este año, a principio de año, cuando estábamos en temporada, que yo fui con unos grupos, algo me llamó la atención y nunca lo había visto, o sea, no lo había visto en la cantidad que hay ahora, es que los cóndores se acercaron al parador. Sí, es verdad, los cóndores estaban, ya había población de cóndores a unos metros del parador. Esto indica que la población aumentó y que la mayoría de esos cóndores que sobrevuelan en ese lugar son cóndores hembras jóvenes, y hay algunos machos y estaban buscando posaderos se llaman sus nidos, ¿no es cierto? Sí, pero la población de cóndores se ha aumentado afortunadamente. Es por eso que se los puede ver en gran cantidad en varios lugares ya. Y bueno, y era de estar pegados al parador de Ramallo, era como un regalo personal que le hacían los cóndores a su persona. Las dos explicaciones, la explicación científica y que, bueno, por supuesto, los cóndores si empiezan a ampliar su territorio, por supuesto que van a andar por ahí. Y la otra, este agradecimiento de los cóndores, ¿no? Uh-huh. Y qué bello, porque la gente, bueno, nosotros por años que viajamos por las altas cumbres, hubo años que no veíamos un solo cóndor en la ruta y de repente tener ese espectáculo y ahí que estábamos tomando un café y te pasa el cóndor por encima es una cosa impresionante. Sí, no, es real. Bueno, sabía contar Fabián, Don Ramallo, que, bueno, como te decía antes, no había esto de la tecnología de celulares, ¿no es cierto? Entonces, cuando él vivía en la ciudad de Córdoba y venía a la estancia del Condorito, y bueno, había caseros ahí, y cuando él llegaba, la señora que estaba ya le tenía pan casero hecho y bueno, y otras cosas, comida esperándolo. Entonces don Ramallo le preguntaba, ¿y cómo sabía usted que yo iba a venir? Porque acá están sus amigos sobrevolando. Porque no era habitual en ese momento, que no había tantos cóndores como estaban en ¿no es cierto? En falta me sale, pero no es la palabra que corresponde. Estaban en extinción. La mujer le respondió varias veces, le decía, porque sus amigos me avisaron, vinieron, estuvieron volando, lo estaban esperando, y entonces ya sabíamos que teníamos que preparar porque usted venía. Esa más de una vez lo contaba don Ramallo. Y bueno, hoy lamentablemente, dado a la pandemia, está todo cerrado, todo frenado, ¿no? Obviamente desde la fundación y lo que es el parador, porque el camino de altas cumbres solo es transitable para cosas de extrema necesidad, ¿no? Para poder cruzar de un lado para otro, para venir hacia atrás la sierra o detrás la sierra hacia el otro lado. Bueno, ¿y hay alguna idea bueno, ojalá que si se termina todo esto lo más pronto posible, de ir volviendo, de pensar en la fundación, en las nuevas actividades, o van a esperar La idea es tener una continuidad, pero Sebastián, se va a ir haciendo paso a paso, día a día, porque lamentablemente, dada estas vivencias que tenemos hoy día, no podemos proyectar
más que la diaria, ¿no es cierto? Y como te digo, el parador y la fundación, al estar ubicados en altas cumbres o en ruta provincial número 34, no tiene público, no hay público, y hoy aparte así hubiese público, no sé si se podría estar, podría tener visitas, ¿no es cierto? Claro. Pero la idea es seguir. Lo último que te pido es los medios que tengan para que la gente, bueno, pueda ver la obra, o que puedan ver si tienen páginas en Facebook, o bueno, en este momento tenemos solo el Facebook, que es lo de Ramallo Parador de Montaña. Ahí se habla de la fundación y se comparte cosas de lo que es el parador. Bueno, yo después lo vamos a poner, después lo vamos a compartir cuando estemos en el programa. Vamos a compartirlo para que la gente, bueno, pueda ver algo de lo que algo de lo que se hizo, y bueno, incluso se puede incluso dar una mano en cuanto a todo lo que se venga, también sirve. Te agradezco muchísimo, Nancy. Sí, y me gustaría hacer un cierre, si me lo permitís, que eran también palabras de si bien esto es una historia que circula por internet y demás, pero Ramallo solía cerrar con esto, y creo que hoy nos viene bien a todos, dado lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? La narrativa es la siguiente: un pastorcito regresa a su casa con un huevo diferente a que él conocía habitualmente, que encontró en el campo. Al llegar le dice a su madre: mire, mamá, qué huevo tan raro he encontrado. La madre responde: eso es un huevo de pavo, póngalo con la pava, mijo, que está empollando. Con el correr de los días los huevos rompen y nacen los pavos, pero uno de ellos era diferente, no era igual a sus hermanos. Este pavo diferente se cría junto a sus hermanos y adquiere sus costumbres. Un día, este pavo diferente ve volar en el cielo una majestuosa ave, de la cual él queda obnubilado. Esta ave baja a conversar con él y le pregunta: ¿qué haces aquí, tú, junto a estos pavos? El supuesto pavo responde: estoy con ellos, pues son mis hermanos. ¿Tus hermanos?, responde la bella cóndor hembra, que había bajado a conocerlo. Ellos no son tus hermanos, ellos son pavos. Tú eres un cóndor, has nacido para volar majestuosamente y ser libre en la inmensidad del cielo azul. Ella se va, emprendiendo su vuelo. El supuesto pavo queda perplejo ante aquella imagen y le cuenta a su madre y hermanos lo que había sucedido. Todos se ríen de él, afirmando su madre que era una tontería lo que estaba diciendo, dado que él era un pavo. Esa noche, sus hermanos pavos le propician tal paliza al cóndor que lo mata. Quedaron sus sueños y libertad truncados. La reflexión es: no escuches nunca a los pavos, porque ellos te impedirán volar y crecer. Wow. qué historia. Qué historia, y cuántas historias que nos recuerdan las veces que parábamos y nos encontrábamos con don Fabián. Sí. Muchísimo, pero muchísimo. No, espero que te haya sido de utilidad y bueno, y que sea de gusto para ti y para quienes asisten a tu programa. Bueno, muchas gracias, y bueno, espero que los puedas escuchar después. Un abrazo. Dale. Nancy. No, por favor, que tengas buen día. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Estamos mostrando y contando. La plataforma web de turismo está en las redes sociales. Búscanos como Conexión Centro. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Estamos en todas partes y te contamos el costumbrismo cordobés, sus rincones y anécdotas. Curiosos en el aire. Este espacio es para los que les gusta sorprenderse. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Vuelos maravillosos, vuelos
como lo que hicieron este año dos personas tan importantes para nuestra historia. Pila, Fabián, hay dos estrellas ahí que están iluminando, que nos están diciendo, hey, esto hay que seguirlo, esto no se queda acá. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos divulgar? ¿Qué podemos ayudar? Y bueno, está en nosotros, ¿sí? Vamos a... Después por ahí hacemos algún otro programa especial, también hablando sobre el camino de las altas cumbres, el camino de los puentes. Excelente programa, gracias. Y bueno, agradecer también a todos los que se sumaron de alguna u otra manera, a todos los que conocen los caminos, los que extrañan los caminos, a los que quieren estar, quieren volver a trabajar. Busquen en el Facebook, ya que estamos. Total, no perdemos nada de ponernos a buscar Cueva de los Pajaritos y busquen también lo de Ramallo. Y de esa manera van a ver cómo están en la actualidad, cuándo estarán abiertos, cuándo volvemos a, no os digo la normalidad, pero por lo menos estar abiertos para ir y volver a esos paisajes, porque nos hace falta esos paisajes, para sacarnos un poco tanta locura que tenemos encima. Seba, acordate de nombrar a Rita. Sí, tengo mi video con Rita, porque una vez, y acá me inflo así el pecho, y con mi grupo fuimos a lo de Ramallo, y todos los grupos de los excursionistas estaban todos llamándola a Rita, y Rita no venía. En un momento, cuando se van todos, yo voy a Rita, le hago mi chiflido particular, algo que tenemos yo con Rita, agarro un trozo de carne, me levanto así, y Rita vino y comió de mi mano, y ahí tengo una filmación espectacular que no la pude traer ahora, pero es espectacular. Rita es el águila mora que vive ahí por encima de el parador de lo de Ramallo. Así que sí, es una hermosura. Y el video es impresionante porque encima tuve gente que me filmó y después me la envió en slow motion. Eso que en cámara lenta. Así que es impresionante cómo viene el águila. Oye, despacio, cerebrito. Sí, no, pero venía así emocionado. Yo emocionado así como diciendo, agarrame, llevame a mí, tirame, haceme pelota. No importa. Venía el águila así, agarró la carne y la llevó. Bueno, es una experiencia que muchos les impresiona, y tuve la suerte también de que incluso hasta mis hijos lo ven y wow, se quedan impresionados. Hasta el día de hoy Lucecita me sigue diciendo, papá, le diste de comer al pájaro grande. Y bueno, ahí está. Les quiero agradecer mucho a todos los que se sumaron. Nos pasamos de tiempo y todo, no importa. Gracias por todo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Curiosos en el Aire. Llevamos recuerdos maravillosos, sí, Marce. Tenemos unos recuerdos maravillosos y tenemos que recordar a personas maravillosas también. Gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Chao, Diegote. Gracias por Diegote en los controles, Sebastián Zapata aquí. Nos vemos en la próxima semana. Chao. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Paseos urbanos,